¿Qué hubiera pasado si Babidi del futuro poseía a Cell? Hola a todos, soy Z-Dolph con una nueva teoría. Si son nuevos, recomiendo dejar su suscripción, activar la campana y mirar otros videos aparte de este para entretenerse. Sin más, comencemos. Nos enfocaremos obviamente en el futuro de Trunks después de volver al solucionar lo necesario en el pasado, y entonces él se encargaría de destruir a los androides 17 y 18 como recordamos. Si bien en el anime no se mencionó específicamente, en el manga se deja en claro que después de los acontecimientos, pasaron 3 años en donde Cell apareció frente a Trunks. Aquí Cell ya llevaba un tiempo absorbiendo personas, así que vamos a retroceder a unas semanas atrás los acontecimientos. Babidi, quien llevaba años buscando energía para despertar a Majin Buu, se habría percatado del potencial de Trunks cuando enfrentó a los androides. Así que consideraría que con Dabura bajo su mando, sería suficiente para recolectar energía, aunque no seguro de si aún pudiendo absorbérsela, pudiera despertar a Buu. Entonces se percataría de la presencia de otro individuo que realmente podría poseer maldad al estar absorbiendo gente para volverse más fuerte. Viendo que la clave del individuo es volverse más fuerte a costa de otros, pero aún notando que tenía un objetivo claro al que no podía llegar, se instalaría con su nave en la Tierra y sus súbditos para posteriormente localizarlo. Para no poner en peligro su vida, iría junto a Dabura para no correr el riesgo de que Cell lo absorba. Tras aparecer frente a él, le consultaría qué está buscando con absorber tantas personas. Cell dice que su objetivo es alcanzar la perfección, y para ello debe absorber a los androides 17 y 18, pero no puede encontrarlos por ningún lado. Oh, ¿con qué esos androides? Pues déjame decirte que hace 3 años ya no existen debido a que fueron asesinados por este muchacho. Así Babidi a través de su bola de cristal le mostraría la apariencia de Trunks, así como la última batalla que tuvo contra los androides. Eso haría enfadar demasiado a Cell, y Babidi aprovecharía esa ira para usar su magia y poseerlo. Así Cell con aquella cambiaría de apariencia hasta su forma perfecta, pero siendo mucho más poderoso que el original. Wow, no esperaba esto, me siento completamente diferente, ¿qué puedo hacer por ti, Babidi? Necesito que tú y Dabura consigan la energía de ese granuja, y que luego ustedes también aporten con la suya para despertar a Majin Buu. Como ordene mi señor, dirían ambos, ya que consideraría un riesgo innecesario enviar de momento a Pui Pui y Yakon. Así Trunks se encontraría terminando una compra, y es cuando ambos lo emboscarían. No, no puede ser, Cell, pero si acabé con los androides, ¿cómo puedes estar en tu forma perfecta? Digamos que tuve ayuda de alguien, ¿por qué no te transformas en Super Saiyajin y me enfrentas? Trunks se transforma, y Cell diría, ahora Dabura. Dabura atrapa a Trunks y le clava el radar con la aguja para frenar a Trunks e ir robándole su energía. Tras lograr destransformar a Trunks y dejarlo casi sin energía, ambos se marcharían para ir con Babidi y entregárselo, ya que Babidi ordenó dejarlo con vida por si al recuperarse pueden adquirir nuevamente de su ayuda. No puede ser posible, Cell perfecto. Casi tan fuerte como el que regresó de la explosión, quizás más poderoso, no puedo estar seguro con lo poco que lo presencié estando vivo. Y ese compañero que me tomó desprevenido, es tan fuerte como lo era antes de regresar, solamente Gohan podría contra ellos, necesito sobrevivir y viajar al pasado a pedirle ayuda a mi padre, deben ser más fuertes ahora. Bulma oiría las noticias y se daría cuenta de lo sucedido en el mismo lugar donde estaba Trunks, así que en su motocicleta parte de inmediato al lugar para ver si su hijo se encuentra bien. Pasarían varios minutos y ella daría con el lugar, encontrándose a su hijo derribado, pero de pronto 2 seres habrían aparecido. Bulma especularía que ellos son los enemigos al escuchar que se trataba de 2. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo pudieron dejar así a mi hijo? Después de la paz que nos costó alcanzar debido a los androides, ¿ahora otros sujetos quieren acabar con nosotros? Tranquilícese, nosotros no fuimos los responsables, y sabemos quién está detrás de la situación, y venimos a rescatarlo, diría quien se presentaría como el supremo Kaiosama y su asistente. Kibito se agacha y coloca su mano en la espalda de Trunks para curarlo, logrando que él se levante y sorprenda a Bulma por el milagro. Muchas gracias, como acabo de escuchar, Kibito, entonces ustedes saben qué está pasando. Porque conozco al sujeto que tiene alas, pero al otro no. Trunks, ¿acaso ese es el sujeto llamado Cell del que me contaste? Sí mamá, pero en el pasado solo lucía así cuando absorbió a los androides, es imposible que se pueda ver así cuando ellos no están. Si me dejan continuar, tanto Cell y ese otro sujeto llamado Dabura están bajo el control del mago Babidi, y absorbieron tu energía porque busca despertar a Majin Buu. Nos dimos cuenta demasiado tarde de que Babidi estaba aquí y con esos sujetos imparables, pero si nos acompañas a nuestro planeta, podrías posiblemente retirar la espada Z y con aquella una vez dominada, podrías vencer a esos sujetos y podríamos
podamos evitar el despertar de Majin Buu. Trunks dice que está de acuerdo con acompañarlos, y pide que su madre también los acompañe porque ahora no están seguros en la Tierra. Entonces Kibito se regresa al planeta supremo con ellos, y así proceden a explicar mejor la historia de Majin Buu, Bibidi y Babidi, así como Trunks sobre su viaje al pasado, y que también enfrentó a una versión de Cell de otro futuro, que uno de sus compañeros del pasado pudo vencer. Shin y Kibito se sorprenden al oír de la mención del viaje en el tiempo, y Trunks continúa diciendo que si con dicha espada Z no es capaz de vencerlos, entonces recurrirá a sus compañeros para que lo ayuden, ya que estaban en proceso de recargar la máquina. Trunks es guiado hacia la espada Z, la cual con un esfuerzo costoso durante minutos, lograría retirar y comenzar su entrenamiento con aquella. Mientras por parte de la Tierra, la energía de Trunks sería entregada, así como Cell y Dabura se dejarían clavar por el radar para llenar de energía al huevo, pero aún estarían lejos de llegar al objetivo. Pasarían un par de días, y Trunks ya habría dominado la espada Z, y pese a sentir el cambio, todavía no sentiría la seguridad de poder vencer a Dabura y Cell, por lo que dice que es necesario hacer el viaje. Por lo que Trunks y Bulma son llevados a su casa, y Bulma prepara la recarga del combustible de la máquina del tiempo, ya que la vez que Trunks fue de compras, era para ese propósito. Así durante unas horas lograrían recargarla para hacer un viaje de ida, ya que para la vuelta necesitaban más tiempo para dicho combustible, y que tal vez en el pasado puedan hallar una forma de regresar, así Bulma adjuntando una libreta para su yo del pasado. Trunks inicia el viaje, y Bulma es regresada al planeta supremo para protección. Trunks entonces llegaría al pasado, 3 años después de la derrota de Cell, donde sería recibido por su familia del pasado. Sorprendidos, preguntarían si viene a informar de la derrota de los androides en su tiempo. Trunks dice que esa era su prioridad al inicio, pero las cosas empeoraron porque Cell despertó, y un mago llamado Babidi lo poseyó y le otorgó su forma perfecta como estaba al absorber a los androides, pero con un poder más alto, además de que tiene otro aliado con su mismo poder. Así explicándoles más sobre Babidi, Buu y los supremos Kaiosama. Debido a eso también entrenó con dicha espada Z, pero aún así no cree que pueda vencerlos mientras luchen juntos, y que tanto su ayuda y la de Gohan serían importantes para vencerlos y evitar el despertar de Majin Buu. Así también informando la necesidad de recargar su máquina de tiempo, donde Bulma diría que justo las tenía recolectadas, ya que en secreto pensaba pedir rejuvenecerse 5 años. Los demás personajes también serían reunidos para informárseles de la situación del futuro, así una vez reunidas las esferas, pedirían recargar completamente la máquina del tiempo de Trunks. Debido al espacio para entrar en la máquina del tiempo, justamente Gohan y Vegeta caberían. Gohan se vería un poco más crecido, pero no al de la saga de Buu, y Vegeta preguntaría a Gohan si ha entrenado lo suficiente para ser más fuerte que aquella vez. Gohan diría que no, lo que molestaría a Vegeta, quien diría que los últimos años estuvo entrenando lo más arduo posible para poder alcanzar ese nivel de Super Saiyajin superior al ordinario, y que más vale que recuerde esta vez no confiarse, ya que tendrá que enfrentarse nuevamente a Cell. Una vez llegados al futuro, se transforman en Super Saiyajin para llamar la atención de sus oponentes para que vayan por ellos. Babidi con su magia los transportaría al exterior de la nave, y debido al miedo que le otorgaría presenciar unas energías superiores a las de Trunks, decide sacar a todos sus esbirros. Shin y Kibito harían su presencia, y habrían dejado a Bulma en el planeta supremo por su protección. Gohan, pese a estar desentrenado, presionaría sus puños y lograría transformarse en Super Saiyajin 2 al ver a Cell frente suyo, y decide lanzarse en su contra de inmediato. Vegeta por su lado diría que en situación como esta importa más el futuro que su orgullo, así que más vale que Trunks pueda seguirle los pasos porque Dabura es muy fuerte todavía. Shin por su lado, quien tiene un poder similar al de Goku en los juegos de Cell como confirma el manga legendario, se encargaría de Pui Pui y de Yakon con la ayuda de Kibito. Así sin problemas acabarían con ambos, mientras Cell superaba un poco a Gohan, y Vegeta y Trunks tendrían dificultades contra Dabura. Shin y Kibito irían rumbo a la nave con el propósito de matar a Babidi, así al menos para darles una ventaja de que sus esbirros restantes reduzcan su poder. Pero Dabura a la distancia arroja un escupo hacia Kibito que lo petrifica, mientras que Cell arroja un rayo mortal que atraviesa el pecho de Shin, y luego Cell vuela hacia él para darle un golpe y mandarlo a volar. Gohan se enfurece ante ese evento, y Vegeta le dice a Gohan que intercambien, ya que Dabura sí podrá vencerlo. Además de que Trunks sumaría su argumento que matando a Dabura podrían devolver a Kibito a la normalidad, debido a que le contaron de sus capacidades. Por lo que Gohan va hacia ellos y golpea fuertemente a Dabura en el estómago, donde eso frena al oponente, y Gohan carga un poderoso Kamehameha con el cual termina desintegrándolo. Kibito vuelve a la normalidad, y Gohan le dice que se vaya de una vez y cure al Supremo Kaiosama, así Gohan retomando su combate contra Cell con la ayuda de Vegeta y Trunks.
Cell estaría viéndose en problemas, por lo que decide hacer un Taiyoken para cegar a sus oponentes, y así arroja un Kamehameha hacia los tres que los dejarían demasiado heridos. Con ese Kamehameha, Cell logró que el capullo de Majin Buu alcanzara su máximo poder, donde Babidi se transportaría junto a aquel. Pero de algo que no se percató Cell a tiempo, es que la mitad superior de su cuerpo se caería al suelo, porque sin darse cuenta, Trunks arrojó en forma giratoria la espada Z a través del Kamehameha con el propósito de frenarlo. Kibito habría curado a Shin, y tras percatarse de la situación de los guerreros y la pronta llegada de Majin Buu, tendría que llevárselos al planeta supremo para asistirlos y ver si pueden volver al pasado para encontrar otra forma, porque ya se le acabaron los planes. Así Kibito se teletransporta sujetándolos a todos, y luego regresando por la espada Z, la cual no podría levantar, así que se teletransportaría con su mano siendo casi aplastada. Hasta aquí queda la primera parte de la historia escrita el 24 de julio del 2024. Si les gustó, ya saben qué hacer. Hasta la próxima.